presidente Andrés Manuel López Obrador celebra que haya tomado posesión del cargo su amigo Luis Ignacio Lula da Silva, quien manda decir que quiere visitar pronto nuestro país, nuestro México lindo y querido. Dice el presidente que Lula soportó la embestida porque tuvo el respaldo del pueblo. La embestida encabezada por Jair Bolsonaro, pregunto yo, de los ultraconservadores, que tuvo que salir con la cola entre las patas 2 días antes de la toma de posesión de Lula da Silva rumbo a Estados Unidos. Todo parece indicar que será arropado por Donald Trump. Jair Bolsonaro, dame tus opiniones acerca de esto que ocurre en nuestra América Latina, mi querido José Alfredo. Bien, pues bueno, evidentemente hay una polarización muy marcada en Brasil, porque hay que recordar que incluso cuando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer la encuesta de Morning Consult, Bolsonaro tiene un buen lugar en esta encuesta, y pues bueno, después de la elección y después de haber pasado su gobierno, estaba en un lugar, no recuerdo cuál, pero sí andaba como por el 6º o el 5º más o menos. Entonces esto nos da una idea de que sí hay una polarización muy fuerte en Brasil, y de que Lula da Silva no la va a tener fácil con la oposición. Sin embargo, creo que el hecho de que Lula da Silva se vaya a apoyar en Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández de Argentina, con Boric en Chile, es decir, con Petro acá en Colombia, yo creo que se va a hacer un equipo muy interesante, en donde todo va a empujar hacia la unión de América, como lo ha planteado Andrés Manuel López Obrador desde el inicio, siempre recuerdo esta fecha porque es importantísima, cuando se celebra el natalicio del libertador Simón Bolívar en el Castillo de Chapultepec. Ahí es donde da por primera vez esta idea de la unión de toda América, y entonces yo siento que a Lula le va a ayudar todo este empuje de izquierda que va pues podemos decir que en toda América, porque pues, por ejemplo, Biden del otro lado, pues tiene a un ultraconservador, y pues Justin Trudeau también ha mostrado posturas pues bastante liberales, por llamado progresistas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues hay un caldo de cultivo interesante para que esto se dé, y creo que esto va a arropar a Lula da Silva, porque ese manto no lo tuvo cuando lo metieron a la cárcel, porque estaba la izquierda iba cayendo en desgracia poco a poco, ¿no? Con Dilma Rousseff, con la muerte de Kirchner, la muerte de Hugo Chávez. Es decir, hubo un bajón, ¿no? de esta avance de la izquierda en América, y creo que esto le va a ayudar a Lula da Silva, pero sí es importante que él luego de inmediato se vaya a atender al pueblo, porque es evidente que en las clases altas pues no hay inconformidad, y son los que le daban esta popularidad a Bolsonaro, que pues uno no entiende cómo puede tener esos grados de popularidad al salir solamente con la devastación del Amazonas. No tenemos para estar sorprendidos del grado de popularidad que tiene, pero yo siento que Lula da Silva va a saber volver al pueblo. Y un elemento interesante que hace a Lula da Silva entrar en un segmento, en una sección, en un grupo de personas que han sido pues héroes, es el haber pisado la cárcel. Eso creo que es algo muy importante. La cárcel legitima mucho. Cuando caes en la cárcel y sigues teniendo el apoyo del pueblo, eres invencible. Entonces fue lo que pasó con Lula da Silva, y aunque ganó con un margen bastante apretado, creo que esta legitimidad que va a tener ahora con el gobierno, haciendo acciones de bienestar para su pueblo, y con ese voto durísimo
que no lo dejó ni cuando estuvo en la cárcel, pues bueno, creo que va a ser una gran labor y va a ser una gran labor continental. Ya que lo mencionas, te lo pregunto a ti, Kurt, ¿qué tan cerca o qué tan lejos se está de la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador de una unión latinoamericana? Y si acaso el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la victoria de Lula, con la victoria de Petro, con la América Latina ladeándose un poquito a la izquierda o un mucho a la izquierda, el papel del presidente Andrés Manuel López Obrador va a ser tan relevante hacia el norte, con los dos que se va a reunir a partir de la próxima semana, Joe Biden y Justin Trudeau, Kurt. Sí, Vicente, yo creo que AMLO va a encontrar un aliado muy fuerte ahí en cuanto a sus tentativas de unir a América Latina y el Caribe. Recordemos que Lula en sus primeros 2 periodos presidenciales era un proponente muy fuerte de la Unión de América Latina a través de Mercosur, que mencionó otra vez en su toma de posesión, y otros proyectos, ¿no? Como UNASUR, ¿no? Y más. Justamente, pues, una de las primeras citas que vamos a ver con Lula es la cita ahí del CELAC en Argentina dentro de poco, ¿no? Y pues ahora que estamos en lo que han llamado la segunda ola de la marea rosa en América Latina, hay que aprovechar esta ventana. Hay que aprovechar esta ventana ya para avanzar en la unificación verdadera de América Latina y el Caribe, ¿no? Y realmente, pues, dar por terminado esta larga y triste historia de esta Organización de Estados Americanos, la OEA, ¿no? La OEA, que fue una creación efectivamente de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, anticomunista ahí. Esta organización ya, ¿no? Es decir, sería maravilloso cerrar el libro sobre esta nefasta organización y realmente inaugurar una nueva fase de unificación en el continente, ¿no? Es interesante que, por ejemplo, Lula está muy de acuerdo en AMLO, por ejemplo, en el asunto de Ucrania, ¿no? Que obviamente Rusia tiene su culpa en invadir, pero también OTAN y Estados Unidos y los contratistas de armamentos tienen su enorme culpa también, no solamente para ir empujando a la OTAN hacia el sino también de estar prolongando la guerra hasta ahora. Básicamente Lula y AMLO están en la misma página en esto, y eso es un fuerte desafío al gobierno de Biden. En este caso y en varias otras cosas. Es importante remarcar que ahora los 5 más grandes economías, esto no ha pasado, no, eso ni siquiera pasó en la primera ola de la Marea Rosa, ya están en control de gobiernos de la izquierda. Brasil, México, Argentina, Chile, bueno, esa es una izquierda buena ondita, pero es una izquierda de todos modos, y Colombia, ¿no? Esto ni siquiera pasó hace 20 años. ¿no? De tener las 5 mayores economías de América Latina en manos de la izquierda. Entonces, repito, hay que agarrar este momento porque no va a regresar tan fácilmente, ¿no? Y nada más quiero, pues, hacer una reflexión sobre otro aspecto de todo eso, ¿no? Cuando Sergio Moro, ahí en Brasil, ¿no? Este fiscal que estaba obsesionado con Lula, cuando lograron encarcelar a Lula, ellos pensaban game over, ¿no? Ellos pensaban que habían ganado en eso. Ya habían vinculado a Lula con este departamento que supuestamente había recibido como pago, como soborno. Ya lo habían vinculado supuestamente con Odebrecht, ¿no? Odebrecht de aquí que donó millones a la campaña de Peña Nieto, ¿no? Ya pensaban que habían ganado. Pero vaya, un año después sale Lula y un año después de eso gana la presidencia. Es extraordinario esa historia. Es extraordinario, ¿no? Eso, ¿no? ¿Cómo revertir un golpe blando, o un golpe suave, ¿no? Porque esto se ha vuelto la tendencia en América Latina en la última década, ¿no? Esos golpes constitucionales, el llamado golpe blando, ¿no? Contra Lula, contra Dilma, contra Evo Morales, ¿no? Y demás. Pero es muy alentador ver que estos golpes pueden ser revertidos, ¿no? El golpe en Bolivia fue revertido. Luis Arce ganó con el MAS y está siguiendo ahí
la tendencia de gobiernos de izquierda tan productivos en Bolivia. En Honduras, cuando sacaron a Manuel Zelaya en su pijama hace más de una década, pues tardaron una década porque es una situación muy difícil, pero ganó su esposa, ¿no? Jimena de Castro, y revertieron, incluso en Honduras, ¿no? El capital mundial de asesinatos, lograron revertir el golpe ahí, ¿no? Esto no pasó en las generaciones anteriores, ¿no? En Chile, cuando, pues, lo de Allende, esto inauguró, pues, una dictadura de 15 años, 17 años, ¿no? En Brasil, igual, una dictadura de ahí, ni hablar de las dictaduras en el resto del cono sur, Arbenz en Guatemala en 54, esto inauguró una década de guerra civil. Pero lo que estamos viendo en esta generación de América Latina no es que no hayan golpes, sigue habiendo, lamentablemente. Pues la injerencia de Estados Unidos en los poderes mundiales sigue. Pero lo que estamos viendo es que esos golpes, los pueblos están logrando revertir esos golpes, de manera que no se había visto en generaciones anteriores, en absoluto. No se había visto eso. No se había visto lo que pasó en Bolivia, no se había visto lo que pasó en Brasil, en Honduras, lo que esperemos pase también en Perú, ¿no? Ahora con las protestas contra el golpe blando de ahí, ¿no? Y eso es muy, muy alentador. Eso es muy alentador. No es un mundo perfecto y las situaciones no están más perfectas, pero como decía Martin Luther King en su momento, el arco de la historia es lenta, pero tiende hacia la justicia, ¿no? Es lento el proceso, ¿no? Entonces me alenta ver que estos golpes que pensaban que ya habían finiquitado a Lula, ¿no? Y sus colegas ahí en otros países, las manifestaciones populares están logrando hacer lo que las otras generaciones de luchadores, pues esa otra generación creó las condiciones para la generación de ahora, están logrando hacer en varios países de ahí. Entonces hay que saludar a esto y a esta lucha y agarrar este momento histórico en América Latina, Vicente. ¿Cómo ves, mi querido Miguel Martín Felipe Valencia, lo que exponen José Alfredo y Kurt Harvard? Pues hay que añadir aquí que dentro de esta tendencia, lo que llaman la marea rosa o la marea roja de Latinoamérica, está la tendencia por parte de estas organizaciones de las que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Estas organizaciones que incentivan el lawfare y el golpe blando, pues la apuesta también está en redes sociales, acuérdense, con estos comunicadores, con estos, bueno, comunicadores o más bien que pues los van y los visten de expertos, ¿no? Los mandan a estudiar, por ejemplo, cuestiones como combate al terrorismo, como es el caso de Agustín Laje, lo mandaron a estudiar un máster en combate al terrorismo en Washington, gente como Javier Milei, como Gloria Álvarez, todas estas personas y algunos otros que están también en España. Hay que tener cuidado porque como ya vieron, que pues en México al menos se dio esta politización a partir de redes sociales, que mucha gente comenzó a consumir contenidos que tienen que ver con política y que cuando se dieron cuenta pues ya estaban involucrados en la agenda pública, pues también están haciendo lo mismo, le están metiendo muchísimo dinero a este tipo de analistas, a gente, les digo, como por ejemplo también Nicolás Márquez, que para que nos demos una idea, Nicolás Márquez es uno de los grandes negacionistas de los desaparecidos de la dictadura argentina. Cuando se habla de que fueron 30,000 muertos, pues se la pasa dando conferencias y escribiendo artículos Nicolás Márquez sobre que en realidad fueron de 2,000 a 5,000. Son gente que reescribe la historia en favor de los intereses empresariales de siempre. Son gente que está convenciendo a muchas personas de que los zurdos, los chairos, dependiendo de en qué latitud estemos, son lo peor que le puede pasar al planeta. Incluso fíjense que, por ejemplo, viendo los comentarios de algunos relatores cuando ganó la selección argentina el mundial, el reciente mundial, pues algunos estaban diciendo, gracias Dios mío, porque Argentina nos pasa todo, no nos sueltan los zurdos, no nos dejan avanzar los zurdos, pero al menos tenemos el fútbol, ¿no? Entonces, cuidado con todo ello. ¿Por qué? Porque la apuesta es también hacia un 2024, un 2030, donde los que todavía no pueden votar, pues ya puedan ejercer ese voto, pero a partir de
todo ello de lo que se han alimentado en redes sociales, porque los contenidos de, por ejemplo, que tienen que ver con y pareciera que no está conectado, pero los contenidos que tienen que ver con el análisis de la cultura pop en YouTube, en Twitch, en Facebook, en todas estas plataformas, pues traen un contenido libertario, traen un mensaje libertario, traen un mensaje de supuesta condena al autoritarismo, de supuesta condena a aquellos que están en contra de la democracia y de las instituciones. Entonces, sin querer, aunque sean jóvenes que están consumiendo contenidos que tienen que ver con videojuegos, con Marvel, con DC, con el anime, pues hay gente detrás. Hay, digamos, todo un entramado como lo hubo antes aquí, que a lo mejor un poco más burdo, ¿no? Con Televisa, pero también hay una cierta línea editorial que viene por parte de los partnerships y de las networks, ¿no? De todos estos conglomerados nuevos de empresas dentro de lo digital que también pues están de cierta manera emparentadas, si no es que directamente financiadas por los mismos de siempre, por la USAID, por Atlas Network, por el Albert Einstein Institute, por Freedom Foundation. Entonces, ojo con todas estas cuestiones, hay que poner mucho ojo en el tráfico de redes sociales, porque creo que esta forma o la forma a la que le están apostando ellos de contrarrestar ideológicamente y de desgastar ideológicamente a estos gobiernos de izquierda ya no va a estar necesariamente en los medios corporativos, porque el público joven no está atento a los medios corporativos. El público joven está atento a estas plataformas donde hay mucho streaming, donde hay mucho contenido de cultura pop, y ahí es donde está inserto ese mensaje de condena a lo que ellos llaman el autoritarismo, de condena a los zurditos de mierda, que es como nos llaman a nosotros. Y pues creo que debemos de tener mucho cuidado en ese sentido, en cómo fluye esa información, pero pues también es interesante, ¿no? Meter esas cuestiones al análisis que antes no estaban. Es un factor totalmente nuevo. Estamos hablando de la politización temprana, si podríamos decirlo, prematura, de los jóvenes en favor de la derecha a través de los contenidos de la industria cultural. Creo que al menos dentro de mi trinchera hay mucho por analizar y escribir sobre este asunto durante este 2023, porque va a estar muy interesante.